Bienvenidos. Yo soy Vanessa Guadalupe Sierra Azul y el día de hoy mis compañeros y yo venimos a hablarles un tema muy interesante, que es la biodiversidad. Ahora, vamos a ello. Hola amigos, mi nombre es Alejandra. Hoy hablaremos acerca de la biodiversidad. Pero, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad es la gran variedad de vida y organismos que hay en un entorno natural. Así, también nosotros formamos parte de ella, al igual que la flora y fauna. En nuestro entorno campechano existe una gran variedad de flora y fauna, que también por obviedad forman parte de la biodiversidad. Por ello, nos adentraremos un poco más en este tema. Un país megadiverso posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Para que un país sea considerado megadiverso, se toman en cuenta los siguientes puntos que son: la posición geográfica, el aislamiento, el tamaño, la diversidad de paisajes, la historia evolutiva y la cultura. México es considerado uno de los 12 países megadiversos, no solo por poseer un alto número de especies, sino también por su diversidad genética y de ecosistemas. Se estima que en el país se encuentra entre el 10 y 12% de las especies conocidas por la ciencia. A pesar de contar únicamente con 1.3% de la superficie terrestre del planeta, México ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la diversidad de plantas, anfibios y reptiles. El siguiente país megadiverso es Brasil, ya que tan solo en Amazonia han sido catalogadas 55.000 especies de plantas, 428 mamíferos, 1.622 aves, 467 de reptiles y 516 de anfibios. También China es un país megadiverso. De hecho, es hogar de al menos de 551 especies de mamíferos, 1.221 especies de pájaros, 424 especies de reptiles y 333 especies de anfibios, además de contar con animales endémicos como lo es el panda. México, un país megadiverso, pertenece al grupo de las naciones con mayor cantidad y variedad de animales y plantas, exactamente con un 70% de la diversidad mundial, pero desafortunadamente también tiene especies que están en peligro de extinción. Un ejemplo es el lobo gris mexicano. Este animal era considerado mágico para el México prehispánico y era símbolo de valentía y fuerza. Hoy nada más quedan 300 ejemplares. El manatí del Caribe es otro animal en peligro de extinción. Este animal era utilizado por los mayas para predecir la sequía si nadaban en contracorriente y eran tomados como muy ágiles y muy sociables. Si bien ya hemos hablado un poco sobre la biodiversidad de algunas partes del mundo, al igual que de nuestro país, y ahora hablaremos sobre la biodiversidad que se encuentra en el entorno campechano, que al igual que todo es muy importante, pues en ella se encuentran una gran variedad de plantas y animales que aportan grandes beneficios a los campechanos y al mundo en general. En este caso, nos enfocaremos en un animal que está en peligro de extinción, que se halla en una parte del estado, que al igual que otras especies, resulta afectada por las actividades que el hombre ejerce en su hábitat, además de que es cazado para luego ser domesticado y vendido ilegalmente. Esta especie es el mono aullador. Se declaró una especie endémica y en peligro de extinción por la Semarnat en el 2001. Esta especie es muy importante para el lugar en donde se encuentra ubicada, en la selva, pues ellos son los que alertan a la población de posibles peligros, además de que cumple con otra función muy importante. Ellos ayudan a que se dé la regeneración de la flora, la dispersión de semillas y la ayuda a que otros animales se alimenten y se reproduzcan. Si este animal llegase a extinguirse completamente, una cadena se vería totalmente afectada, provocando, tal vez, la extinción de más especies importantes y afectando la economía del estado. Nosotros tenemos unas propuestas para evitar que esta especie termine completamente extinta y por ende a su extinción termine afectándonos y afectando a otras especies. Una de ellas podría ser que el hombre deje de cazarlas,
ya sea para venderlas o para otro acto que pueda afectarlas. Pero esto no se va a lograr nada más así. La propuesta sería hablar con las autoridades correspondientes para implementar algún tipo de sanción. Puede ser que los que practiquen su caza sean detenidos por atentar contra la vida de un ser que está en peligro de extinción. Otra propuesta sería también hablar con las autoridades correspondientes para la protección tanto de esta especie como de su hábitat, y así traer más turismo, lo cual viene beneficiando en cuanto a nivel económico del estado.